Bueno, después de toda esta presentación que tan amablemente me hicieron, se darán cuenta que no vengo de la neurociencia precisamente, sino que vengo de los números. Y de eso se trata, de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de los números. Y esto no es fácil, sobre todo porque me precedieron un neurocirujano que aclaró muy bien las funciones del cerebro y dos dirigentes que tienen mucha fuerza y que realmente los quiero mucho y los valoro mucho. Y cuando este proyecto lo sacamos y lo pusimos sobre la mesa y lo enfriamos porque no era momento, y lo volvíamos a sacar y le volvíamos a dar otra vuelta de rosca porque no nos gustaban ciertas cosas, y sobre todo no nos gustaban ciertas cosas porque vamos a manejar con este proyecto recursos y vamos a manejar plata. Y pareciera en este país que cuando se maneja plata, perdón, pero me voy a acomodar un poco esto, no quiero parecerme por nada a nadie, pero bueno, me voy a acomodar, hay que distender porque lo que me toca a mí no es fácil. Y realmente cuando uno maneja recursos tiene que estar muy consciente, no solo del destino de esos recursos, sino de la administración de esos recursos. Y no queremos convertirnos en una entidad gremial más que maneja recursos a piacere. Y por eso tiene quizás tanta entrada y salida de nuestra conciencia y muchas horas de insomnio tratando de dar una vuelta de rosca a esta propuesta que hoy hace Carfé. Esta mañana el ministro de la Producción dejó picando algo, y es que SCRA o Carfé, quien tendría la obligación de llevar este proyecto adelante, cuando salí afuera y le pregunto al ministro de la Producción por qué motivo, porque conozco la naturaleza institucional, me contestó, y no es un tema menor. Y también porque les quiero decir que en este sentido tuve que actuar más con razón que con emoción. Y con razón partiendo de la idea de una necesidad, y es que no podemos seguir así. Entonces elaborar un proyecto de financiamiento gremial que no tenga nada que ver con lo tributario, porque acá son dos cuestiones distintas. Yo que vengo del palo de lo tributario, esto no puede ser considerado como un impuesto más. Esto es para defensa y beneficio de los productores. Esto tiene un fin determinado, que es hacer gremialismo rural, formar dirigentes, poder pelear una ley de igual a igual con los mejores equipos técnicos, porque acá parte la cuestión. Como entidades del agro tenemos que tener los mejores equipos técnicos capaces de debatir de igual a igual o superiores a los políticos cualquier tema que nos tiren sobre la mesa. Vamos a avanzar con la propuesta. Realmente cuando charlábamos esta propuesta pensábamos en el crecimiento institucional, y hay momentos en que tenemos que tomar decisiones. Estamos realmente en la etapa de la decisión. ¿Decidimos quedarnos como estamos con perspectivas a desaparecer o decidimos avanzar en proyectos que realmente nos sintamos identificados y con cierto grado de pertenencia a nuestra vida ruralista? Nosotros somos hombres y mujeres del sector agropecuario. Nosotros tenemos una cultura incorporada que es una cultura propia de nuestra forma de ser, de nuestro estilo de vida y de lo que nos marcaron los que nos precedieron. Y de eso no podemos renegar. Cuando pensábamos en este proyecto, pensamos realmente en el productor como un eje productivo y empresarial. Los productores agropecuarios somos empresarios y queremos que cada vez nuestras empresas sean lo más rentable posible con leyes
que sin perjudicar a nadie contemplen nuestra situación de productores agropecuarios y en un mercado altamente competitivo. El tema de los recursos está siempre presente y realmente consideramos que los productores tienen que lograr sentirse identificados con las propuestas que hacemos desde el sector rural. Y nos hicimos en varias oportunidades algunas preguntas que sin lugar a dudas tienen respuestas. Y muchas veces hablamos del destrato que tiene el productor agropecuario. ¿Y por qué nos destratan? ¿O por qué nos sentimos así, destratados? ¿Y cómo podemos hacer para revertir esta situación? Y hay una sola cuestión, la podemos revertir con participación y un fuerte y alto grado de compromiso con el sector y con la producción. Nosotros somos productores del mundo. Nosotros tenemos que tener una visión mucho más abierta. Estamos produciendo alimentos, fibras, energías. No es que somos los mejores del mundo, pero somos un eslabón muy importante en la cadena de supervivencia del mundo. Y esto no es menor. Y avanzamos con un proyecto de manera que profesionalice el sector agropecuario y sobre todo que le brinde mayor institucionalidad, que es a donde apuntamos. A pensar en nuestro sector como un generador de oportunidades económicas para cada uno de los productores dentro de su lugar. Y para eso necesitamos leyes. Esta ley de financiamiento gremial, que se la vamos a proponer a la provincia de Santa Fe, va a abarcar todas y cada una de las actividades primarias que se desarrollan, tanto agricultura, ganadería en todas sus formas, lechería, frutihorticultura, piscicultura, avicultura, apicultura y toda actividad primaria, ser un productor primario. El objetivo es construir el futuro de quienes producimos, para nosotros y para generaciones venideras. Hoy estamos ante el gran desafío que no podemos ser egoístas de pensar solamente en nosotros. Trabajaremos, ¿cuánto? 10, 12, 15 años más, pero hay generaciones que vienen detrás nuestro. Pensemos también en nuestros hijos, que sin lugar a dudas avanzan y avalan todo nuestro sentir agropecuario, que necesitan un sistema ordenado. Necesitamos fortaleza gremial, necesitamos institucionalidad gremial, que nos reconozcan en todos los ámbitos donde actuemos, que sepan a qué sector pertenecemos, que aunque tengan que decir, uy, ahí vienen de nuevo, no importa, vamos de nuevo, pero que se nos identifique. Una formación dirigencial desde su territorio. Es importante la tarea de base que hacen cada una de las sociedades rurales. Es importantísima, defienden el territorio, están en el productor, son los que reciben las cachetadas todos los días y después por elevación caen a las entidades superiores, pero la cachetada primera la recibe la sociedad rural de base. Recursos económicos suficientes, y siempre volvemos a una cuestión de efectivo, diría yo. Una visión estratégica gremial. Nosotros tenemos que avanzar en un desarrollo en donde podamos plasmar estrategias. Cuando tenemos que presentar un proyecto, una ley, ¿cómo, a quién, cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que formarlo, cómo tenemos que ir sorteando los distintos escalones? Y sobre todo la formación de equipos técnicos, que en cada uno de los temas, y lo van a escuchar en varios puntos de la exposición, porque lo tomamos como un eje fundamental, que cada tema que nos sentemos a debatir, tengamos autoridad moral y profesional para poder discutir ese tema. Quizás tenemos que empezar a pensar que hay que producir, hay que prever, nos tenemos que proyectar y podemos tener la posibilidad de planificar, que quizás esto parece una utopía en el mundo donde estamos y todo revuelto en este país, pero sin lugar a dudas vamos a encontrar el camino. Todos los sujetos obligados a esta ley, porque estoy hablando de sujetos obligados, no estoy hablando de sujetos que desean incorporarse. Y todas leyes tienen sujetos obligados,
Y estos van a ser los sujetos obligados, las producciones primarias, todos los que somos productores. Por eso que les dije que actuamos desde la razón y no desde la emoción, porque si no pareciera que tendríamos que decir otra carga más, algo más hay que pagar. Pero yo les quiero decir que cuando veamos con un ejemplo los números finales, se van a dar cuenta que eso más que vamos a tener que erogar va a redundar en un amplio beneficio para el sector agropecuario. Bueno, por supuesto, productores de granos, oleaginosas, cereales, forrajes, invernadores productores e invernadores de ganado en todas sus especies, bovino, ovino, porcino, aviar, apícola. En su venta primaria, o sea, esto no se pretende que sea en todas las etapas o en sus ventas escalonadas, sino cuando se haga la venta primaria. Esto, bueno, es meramente enunciativa, si surge el día de mañana alguna otra actividad, también quedará incluida. La alícuota es una alícuota muy baja, porque no se pretende hacer el gran negocio del gremialismo, y acá es donde está la virtud. Esto no es un negocio. Acá no necesitamos que ningún dirigente se haga rico o se apropie de lo que no le corresponde. Si hace más de 50 años que galgueamos con lo poquito que tenemos. Entonces acá se trata de algo que se pueda pagar y que el productor no le represente desangrarse a través del pago. Del valor bruto de las ventas primarias que cada productor perciba de su comprador habitual por los productos que ya fuimos enumerados en cada una. Y también definimos lo que es una venta primaria, porque es necesario que se los expliquemos a los políticos que le vamos a ir a contar cuál es este proyecto de ley, porque a veces la tienen media confundida la cosa. Y definimos que la venta de productos primarios, sin que hayan sufrido un proceso industrial, en su primera venta, con destino a consumo, industria o exportación, y se haría una aclaración muy especial, excluyéndose efectivamente todo lo que tenga que ver como consecuencia de un plan canje, de un pago en especie, porque habría una imposibilidad real de retener porque no habría efectivo dando vuelta. La forma de ingreso en cada liquidación de compra, en una LPG de granos, en una liquidación de compra de hacienda, en una liquidación de un frigorífico, en cualquier documento que avale la venta de la producción primaria, debería contener la retención. Parecería que queda muy feo hablar de retención. Vamos a hablar que debería contener este aporte voluntario pero obligatorio, porque estamos seguros que de buena voluntad lo van a aceptar todos los productores agropecuarios. Cada uno de los productores deberá ejercer una opción. ¿A qué entidad gremial de primer grado de su departamento direccionará los aportes? Si lo va a hacer a CRA, si lo va a hacer a Sociedad Rural Argentina, a Federación Agraria o a Coninagro. Y acá es importante un detalle que lo vertimos en el texto o en el espíritu de toda la ley, que realmente las entidades tienen que tener su departamento gremial. Y esto es muy importante, porque no es una ley para financiar cualquier cosa, es una ley tendiente a financiar todo lo que sea dirigencia gremial, y en esto debe ser muy importante que se defina. Si el productor no opta en qué institución hacer el aporte, será destinado a las 4 instituciones y después se distribuirá en el porcentaje de los aportes que le corresponda. El productor tiene que hacer una declaración jurada en donde va a decir a qué entidad destina ese porcentaje de aporte, y esa declaración jurada va a ser la forma de elección que tenga el productor, y establecimos que se puede cambiar una vez por año porque si no directamente sería un desastre muy complejo estar en el control del destino de cada uno de los aportes al momento de la distribución. La entidad deberá realizar también una declaración jurada de aceptación, y además la entidad tendrá que decir, bueno, del total de los aportes de los productores agropecuarios se compondrá la grilla de distribución entre las 4 entidades madres o las 4 entidades que han sido determinadas.
La declaración jurada es un detalle de los aportes que realiza el productor. A su vez va a existir una declaración jurada de tipo mensual que tendrán que hacer quienes son los liquidadores, y además esa declaración jurada tendrá que tener una relación directa con los aportes que se hubieran realizado por cada uno de los quienes fueron los que se encargaron de retener el aporte del productor. A su vez, también esto tiene que ser muy claro que los quienes están actuando en este momento o van a actuar en ese momento para retener esa suma de dinero, en 24 horas se la van a tener que depositar a las entidades de manera tal de que haya un control directo de quienes están actuando como retentores. Este es un ejemplo que quisimos poner y no es un ejemplo, no queremos que se malinterprete, pero por ejemplo, una cooperativa adherida a Coninagro, con actividad exclusivamente comercial y que no posea su departamento gremial, no sería pasible de este aporte. Porque la ley, volvemos a repetirlo una y mil veces, es un canon específico para la actividad gremial. Es muy sencillo. Esa cooperativa, para no perder el aporte, lo que tiene que hacer es crear su departamento gremial, nutrirlo y formar dirigentes. O sea, todo tiene solución, tiene un principio y un final. Si no haces gremialismo, este aporte no te va. Si no existe en el territorio donde estamos entidad de primer grado, ¿qué es lo que pasa? Si en el departamento no existen entidades de primer grado o la entidad de base, los fondos van a ser ingresados a una cuenta común y se distribuirán por partes iguales en todas las entidades gremiales. Pero no estamos hablando de la localidad, estamos hablando del departamento. ¿Por qué elegimos estas 4 entidades y no elegimos otras tantas? Porque realmente son las entidades del sector agropecuario y las entidades gremiales que tienen una historia, que tienen una trayectoria, porque tampoco queremos que esta ley fomente la creación de entidades que pululen con el fin económico y que hasta ahora no hicieron nada de gremialismo, y otras que hicieron gremialismo vayan y repartan todo en la misma proporción. Y por eso se eligieron esas 4 entidades. No es discriminatorio, es simplemente para reconocer la trayectoria de las entidades que avalaron el gremialismo rural y que tienen identidad nacional, esas 4 entidades. Esta es una forma de adhesión, un modelo que puede ser cambiado o no, en donde cada uno de los productores declarará a qué entidad desea que vaya su aporte, y si no tienen ninguna decidida pueden ir a todas y se repartirían en formas iguales. Fíjense que no es circunstancial. La ley se puso un número, puntito suspensivo, /2018. Quizás porque somos muy optimistas, pero la ley tiene que ser presentada en el 2017. Somos conscientes que vamos a tener que tomar las palabras del ministro de la Producción, que vamos a tener que trabajar sobre los legisladores provinciales para que aprueben esta ley, y no podemos dejarla en carpeta 10 años más, porque se nos va a pasar la vida en esto. La titularidad del fondo de ese destino va a ser el sistema de aporte obligatorio de financiamiento gremial agropecuario. No estamos haciendo algo mal, nosotros tenemos que salir de acá convencidos que este es el camino, pero no porque yo se los digo, porque se los dijo Dardo, porque se los dijo Gustavo, porque tenemos que profesionalizar el sector para que nos escuchen, para que nos hagan caso, para que dicten leyes. La administración de los fondos, este es un tema realmente que nos ocupa y nos preocupa, sobre todo por la transparencia que hay que darle a la administración de estos fondos. Queremos un gremialismo rural serio y responsable, y queremos un gremialismo rural transparente, para que le podamos demostrar a la sociedad y al resto del gremialismo que se puede hacer gremialismo
desde lo cultural, desde la historia institucional y desde la honestidad. El destino de los fondos va a ser para el desarrollo de fines gremiales y formación de dirigentes, que es extremadamente importante, sobre todo porque hay que seguir una línea y hay que trabajar mucho en ello. Capacitaciones, asesoramiento, investigación de todos los temas que se vayan planteando en cada uno de los sectores, formación de cuadros y equipos técnicos profesionales, y esto es fundamental para que realmente nos empiecen a escuchar muy en serio y que podamos refutar cada una de las propuestas que a nosotros consideramos que no van a ser viables. La podemos refutar con formación técnica profesional. La realización de todas las actividades que estén estrechamente vinculadas con la defensa de los derechos de quienes representan y de quienes representamos, que son los productores agropecuarios, y fomentar la interrelación. Yo fui un poco más elegante que Gustavo, con los actores públicos de los distintos niveles de poder a nivel nacional, provincial y municipal. O sea, esto es para decir, nosotros tenemos esta ley, nosotros tenemos recursos para llevar adelante un proyecto de ley y realmente también tenemos recursos para financiar alguna campaña si hiciera falta también. Por ahora no podemos financiar ni a la sociedad rural de base. Asimismo, en todos los casos el aporte será deducido del precio del producto primario en el momento que paguen y sobre todo de todas las actividades específicamente reconocidas por la nueva resolución 21E del Minagro. La autoridad de aplicación, ya que fue tan gentil el ministro de la Producción esta mañana en tirarnos, en ponernos la pelota en la cancha nuestra, que sea el Ministerio de la Producción, consideramos. Vamos a hacer una devolución de favores. Además, reglamentar la presente ley, la tiene que reglamentar. Esta ley, si tiene que salir con la supervisión realmente del sector agropecuario, no que después inventen en el medio del camino cualquier norma o cualquier cosa los legisladores para que nos cambien el espíritu de la norma. Y por eso es tan importante la presencia en el momento que están debatiendo la ley, porque realmente no queremos que introduzcan cosas que después resulten más favorables a ellas que a la defensa de los intereses del productor agropecuario. Va a tener que celebrar convenios, por supuesto, con distintos y acuerdos con los organismos públicos, va a tener que idear el sistema de recaudación, que ellos lo tienen muy bien aceitado porque de hecho que recaudan, y además va a tener que elaborar las plantillas de las declaraciones juradas. Bueno, la forma de distribución ya medianamente la expliqué porque tampoco quiero ser demasiado aburrida. La forma que se va a practicar la retención o el aporte del productor agropecuario, y otro tema de los que nos importaba era el desarrollo de qué figura jurídica utilizar para esto. Y yo me acuerdo que en el primer intento que habíamos tenido de proyecto de ley de financiamiento obligatorio, compulsivo, no sé cómo se llamaba en aquel momento, se había elegido una figura de un fideicomiso. Y empecé a darle una vuelta, empezamos a estudiar una vuelta de rosca a todo esto, y consideramos que en la figura del fideicomiso, en definitiva, el fiduciario es quien está manejando toda la cuestión de efectivo y de recursos. Y nosotros, desde el punto de vista de Carfe, pensamos que el dinero de los productores lo tienen que manejar las instituciones que representan a los productores. Por lo tanto, proponemos que se haga un consorcio de colaboración que está previsto dentro de este consorcio de colaboración. Es un consorcio de colaboración empresaria. Está previsto dentro de la ley la unión de distintas asociaciones para la fin y la consecución del objetivo, y realmente nos parece muy importante que estos recursos sean administrados por las entidades, que haya mucho control sobre estos recursos, que el 50% de estos recursos, y esto creo que es quizás el punto neurálgico más importante que puede tener esta ley, y es que el 50% de los fondos que se recauden en el territorio provincial se direccionarán a las entidades de primer grado, a las entidades de base, a las entidades que están al lado de los productores. El 50% restante se destinará un 20%, como habíamos dicho, a todo lo que tenga que ver
con la formación de equipos profesionales técnicos, y el resto se distribuirá entre las 4 entidades que tienen injerencia a nivel provincial. Bueno, dentro del formulario de liquidación de venta, estas son cuestiones muy técnicas que no creo que valga la pena y no los quiero aburrir con este tema, pero fíjense las obligaciones que empiezan a surgir tanto de las entidades de base, en donde deberán tener, primero y principal, su situación legal y jurídica totalmente ordenada. ¿Por qué? Porque van a ser una asociación que van a tener la obligación de presentar sus balances como corresponden y que esos balances estén aprobados por asamblea. O sea, acá, si vamos a trabajar con plata, nos vamos a ordenar, muchachos, porque en el desorden esto no sirve y hay desprolijidades. Lo digo porque estoy cerca de esas desprolijidades también, no, o sea, porque las veo. Y bueno, me gustaría que estén todos más ordenados. Y por último, el 50% que cobra la entidad provincial deberá destinarse a los fines específicos para los cuales hayan sido formadas, y hay que realizar auditorías de si realmente esos recursos se están utilizando para los fines que fueron creados. Y las auditorías serán contratadas por las 4 entidades y mirarán y revisarán el informe del auditor continuamente. Es mentira que las cosas no se pueden controlar. Las cosas se pueden hacer bien y se pueden controlar y se pueden supervisar. Así que a eso no hay que tenerle miedo. Bueno, cómo tienen que proceder las entidades de primer grado, esto es más de carácter interno. El consorcio provincial estará integrado por 4 miembros titulares, 1 por cada una de las entidades, más 4 suplentes. Las autoridades del consorcio constará de presidente, secretario y tesorero, que va a ser elegido por las entidades y que por supuesto tendrá que fijarse cuánto durará cada cual en sus funciones para que no sea eterno y que sea rotativo dentro de las funciones con correspondiente responsabilidad que esto conlleva. 2 años en su cargo, solo podrán ser elegidos por un periodo más y después esa persona no puede volver a ser presidente de ese consorcio o no puede quedarse participando pero no ser presidente. ¿Qué pasa con las ventas fuera del territorio provincial? Sobre todo los que nos encontramos en casi los límites interprovinciales, vemos cómo es el problema de Santa Fe vendiendo en Córdoba, Santa Fe vendiendo en Entre Ríos, Santa Fe vendiendo en Buenos Aires. Por supuesto que habrá que hacer algún convenio, así como existe el convenio multilateral a nivel tributario, habrá que hacer un convenio que todo productor de Santa Fe que venda interjurisdiccionalmente tendrá que hacer el aporte que corresponda. Bueno, acá más o menos lo expresé en un cuadro para que le quede un poco más claro. La auditoría, la importancia de la auditoría, y sobre todo le tiene que brindar mucha seguridad, transparencia a los productores, porque los productores son los que realizan el aporte y tienen que estar seguros que el destino de esos fondos saben dónde van. Por supuesto tendrán que tener estados contables, tendrán que aprobarse los estados contables, se tendrán que ver una planificación y una proyección de recursos, de gastos, cómo se van a usar, el origen y la aplicación de esos fondos. Bueno, es necesario trabajar sobre la base de una planificación anual, o sea, no es un tema menor, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien y lo vamos a tratar de cumplir lo mejor que se puede. Hay que trabajar con bases de presupuestos, cuánto le vamos a destinar a cada una de las actividades, trabajar sobre la aplicación de recursos y un detalle pormenorizado de la utilización de los fondos. Y eso tiene que estar aprobado por el Consejo Directivo del Consorcio de Colaboración. Esto lo hacen las empresas. Miren si no la van a poder hacer las 4 entidades del sector agropecuario. No es tan difícil ni tiene que asustar. Y por último, porque esto era muy tedioso, quise tomar un ejemplo de un distrito de 24.000 hectáreas
de superficie con una producción mixta en una zona núcleo del país. Y estos son los cálculos. Estoy tomando un distrito de 24.000 hectáreas. Multiplíquenlo por toda la provincia de Santa Fe. Se van a mostrar, ¿no lo ven? Bueno, el número final, el cálculo del 0,5 de aporte gremial es 3.322.390 pesos de un distrito. Por eso que tenemos que ser muy prolijos en el manejo de los recursos. Estoy hablando de zona central ganadera, con una producción de 46 quintales de soja, 100 quintales o 110 de maíz. Bueno, estoy hablando de una buena zona del país. Los ejemplos en el mundo sobre el gremialismo agropecuario exitoso se fundamentan en la unidad gremial y en el financiamiento gremial. Por tal motivo, desde CARFE se presentará y se llevará a cabo todas las gestiones necesarias ante el gobierno provincial y ante los legisladores para que trabajen en el año 2017 y 2018 en este proyecto de ley de financiamiento gremial obligatorio. Por último, les quiero decir que me siento orgullosa de ser productora agropecuaria. Me siento orgullosa de pertenecer a CARFE. Me siento orgullosa de pertenecer a la Sociedad Rural de Chañar-Ladeado y me siento orgullosa de pertenecer a CRA. He hecho mucho sacrificio por el sector agropecuario y lo seguiré haciendo cada vez que el sector agropecuario así lo requiera. Y que realmente a mí no me va a cambiar la economía aportar el 0,5% de lo que la producción y lo que la tierra me da para movilizar un sector que tanto tiene para dar si lo hace con recursos. Ojalá que todos tengan el mismo orgullo de poder ser productores agropecuarios y que podamos instalar la cultura agropecuaria como el gran desafío del futuro y realmente lo más importante, somos productores porque culturalmente somos productores y nada ni nadie nos va a cambiar esa condición. Quiero seguir produciendo en mi país y quiero sentirme orgullosa del sector agropecuario y del gremialismo rural. Y la única forma que tenemos de sentirnos orgullosos es que tengamos los recursos necesarios para hacer frente a los nuevos desafíos. Muchísimas gracias.